Entonces, me apetecía un poco saber qué es el cerebro, ¿vale? ¿Hasta qué punto afecta al cerebro? Y si hay una diferencia entre cerebro y mente, que es algo muy filosófico también, ¿no? Entonces, entre los dos, quien quiera que me conteste qué es el cerebro y qué hace. Bueno, ¿empezás vos, Bene, o empiezo yo? Como quieras. Empieza el sabio. Empieza ¿Y tú. ese quién es? Bueno, el cerebro, a ver, el cerebro humano, todo lo que tenemos acá entre las orejas, es la estructura más compleja del universo. Tenemos más neuronas y conexiones neuronales, nosotros, cada uno de nosotros, en el cerebro que estrellas en la galaxia. Es tan complejo nuestro cerebro que se propone algo único, que ningún otro órgano, ni sistema, ni aparato se propone, que es entenderse a sí mismo. Una computadora o una inteligencia artificial no se puede entender a sí mismo. Un hígado no se puede entender a sí mismo. El corazón no intenta entenderse a sí mismo. El cerebro... Uy, Hemos bloqueado a Facundo. no, yo no he sido. Ha sido él solo. Facundo, te has ido justo cuando estabas hablando de las grandes conexiones que existe dentro del cerebro y de que es mayor la complejidad que el firmamento. Te Grandes dejo ahí que conexiones. Le voy a explicar cómo funciona el cerebro. Y se cortó la luz. Esa capacidad de adaptarnos al contexto es única del cerebro humano y es lo que tenemos que aprovechar. En eso somos únicos los seres humanos, en adaptarnos al contexto. Y el cerebro humano, como decía, tiene más neuronas y conexiones neuronales que estrellas en la galaxia y tiene la osadía de intentar entenderse a sí mismo. ¿Y por qué es importante estudiar el cerebro? Porque el cerebro impacta en todo lo que hacemos. Desde respirar, hace unos segundos estábamos respirando en forma no consciente. Ahora sabemos que respiramos, porque se los dije, pero hace unos segundos respirábamos y no éramos conscientes. Y eso lo controlaba el sistema nervioso. Hasta las respuestas o preguntas filosóficas o íntimas o personales. Todo lo hacemos con el cerebro. Por eso el avance sobre el cerebro va a impactar en la educación, porque ¿qué es la educación sino un cerebro enseñando y otro cerebro aprendiendo? Y es obvio que lo que sepamos del cerebro va a impactar en la educación, va a impactar en la economía, impacta en la economía. De hecho, los seres humanos pensábamos, si uno seguía la teoría económica de toma de decisiones racional de la economía, que cuando decidimos económicamente somos racionales, que sopesamos todos los datos y que somos individuales. Y la verdad es que no tomamos decisiones económicas de esa manera. Nos interesa el contexto, la gente que nos rodea, no somos tan racionales, ni tenemos toda la información cuando tomamos decisiones económicas. Va a impactar en la filosofía. La neurociencia está abordando desde la ciencia preguntas que la filosofía siempre se ha preguntado en las civilizaciones. ¿Qué es la conciencia? ¿Qué es la memoria? ¿Tenemos libre albedrío? ¿Quién decide? También impacta en la ley. Los datos de la neurociencia están impactando en la ley. Por ejemplo, hoy sabemos que la memoria de los testigos no es tan exacta como creíamos, porque la memoria en realidad, la memoria humana, es quizás una de las tareas más creativas de nuestro cerebro. García Márquez, el regalo de Sudamérica al mundo, el premio Nobel colombiano, decía: la vida no es la que vivimos, sino cómo la recordamos para contarla. Porque la verdad que la memoria humana hoy sabemos desde la neurociencia que no funciona como una cámara de fotos. A medida que contamos una memoria, la memoria se va recreando. Así que el estudio del cerebro va a impactar en todo lo que hacemos, porque todo lo hacemos con el cerebro. Pero además es importante aprender del cerebro porque nos permite vivir mejor, nos permite manejar el estrés, nos permite tener una vida más plena. Es como cuando sabemos más sobre cómo funciona un teléfono, lo usamos mejor, o un celular, o cuando sabemos más cómo funciona un televisor o una computadora, lo usamos mejor. Y bueno, al conocer nuestra mente, al conocer nuestro cerebro, tenemos herramientas para vivir mejor, como luego vamos a hablar con ustedes.
Y por otra parte, es importante, además de todo lo que dije, es importante conocer el cerebro, porque hoy como hablamos del cambio climático, hoy como hablamos de las migraciones, del terrorismo, de fenómenos globales, tenemos que empezar a hablar en la sociedad, más allá de los expertos, de las neurociencias, porque las guerras del futuro pueden involucrar las neurociencias. De hecho, DARPA, que es la institución ligada a la defensa americana, está invirtiendo mucho en las neurociencias para que las guerras del futuro puedan tener un componente desde los avances de la neurociencia. También hay lo que llamamos Brain-Computer Interface, que hoy podemos tener algunos pensamientos que generan actividad eléctrica que se puede registrar y con eso computadoras complejas pueden manejar robots o brazos mecánicos. ¿Qué quiero decir con esto? Que los avances para curar enfermedades, los avances para mejorar la calidad de vida, también se puede usar para otras cosas y ahí aparece la neuroética. ¿Qué hacemos con estos datos del cerebro humano? Por eso es muy importante que los científicos, los neurólogos, los psiquiatras salgamos de... Y los filósofos discutamos estos temas y por eso crea tanta fascinación en todo el mundo hoy la mente humana. Yo creo, por añadir un poco y por creo que un matiz a todo lo que bien ha expresado, ¿no?, de manera clara y extensa en muchos aspectos, Facundo, yo creo que una cosa y fundamental también para los adolescentes, para los jóvenes, ¿no?, en un poco esta analogía de que nuestro cerebro debería ir con un, entre comillas, libro de instrucciones donde nos puedan ir enseñando cómo funciona y en qué momento podemos utilizar determinadas aplicaciones. Creo que hay un aspecto muy importante en todo, que es el desarrollo de la persona, ¿no? Es decir, que este cerebro va a ir pasando por muchas fases y que durante las fases sobre todo esas fases de infancia, adolescencia, hasta que llegamos el cerebro es un órgano plástico continuo y está en continuo, no es un órgano estático, sino que continuamente está en remodelación hasta el final de nuestras vidas, ¿no? Pero lo que ocurre en esas fases iniciales y el foco de mentescopia en los adolescentes, lo que ocurre ahí, todo lo que nos ocurre externa o internamente, lo que decíamos, tiene un efecto muy marcado en el cerebro. Es decir, Facundo habla de cómo el cerebro interacciona con el exterior, pero todo lo que nos ocurre interacciona sobre el cerebro también, ¿no? Entonces, esto es importante que los jóvenes conozcan este mensaje. Es decir, que igual que, y me permiten una cosa muy burda, pero que vamos al gimnasio e intentamos los jóvenes y ponerse bien y el abdomen y todas estas cosas, y eso se ejercita y eso se cuida, todo el mundo sabe lo cardio saludable, lo que va bien para el corazón y que el chaval ya sabe que si fuma y hay obesidad y eso no le va bien. No sabemos tanto de cómo cuidar el cerebro, el título de la charla. No entendemos que este cerebro también hay que cuidarlo, hay que cultivarlo, hay que fomentar actividades que son positivas y evitar actividades que son negativas y que son dañinas. ¿Y cuáles serían esas actividades? Justo tenía la pregunta anotada de cuál sería el gimnasio del cerebro o qué tipo de actividades podemos hacer para, pues eso, tener salud en esa parte de nuestro cuerpo. Primero es importante remarcar que el cerebro se desarrolla después de la segunda década de la vida. Después de los 20 años se termina de desarrollar el cerebro y la última parte que se desarrolla es esta que tenemos detrás de la frente, que se llama lóbulo frontal. Y el lóbulo frontal, entre otras cosas, tiene influencia en cómo decidimos, en cómo imaginamos, en ciertos aspectos de la memoria, en el razonamiento, en la capacidad de inhibir la recompensa inmediata en pos de un beneficio a largo plazo. Así que tenemos que saber, por ejemplo, lo que les pasó a los adolescentes en la pandemia. ¿Por qué hoy hay una gran explosión de trastornos mentales como la ansiedad, la depresión, etcétera, etcétera, en los adolescentes? Porque la pandemia los agarró a los adolescentes modulando sus emociones. Por eso uno de los grupos más afectados en términos de salud mental durante la pandemia
fueron los adolescentes, porque justamente lo agarró en una etapa que estaba modulando sus emociones, en donde el cerebro todavía se está desarrollando. Y por eso es muy importante lo que hacen ustedes en esta iniciativa, porque si hoy en el mundo hay un tema central, es la salud mental en los adolescentes. Tenemos que saber que para cuidar el cerebro, para tener una vida plena, un adolescente tienen que entender también que su cerebro se está desarrollando, conocer que está desarrollando su cerebro, hacer deporte. El deporte tiene un beneficio enorme para el cerebro, es un gran ansiolítico, es el ansiolítico natural o el antidepresivo natural más importante que tenemos. Tener vida social, la vida social es muy importante. La soledad crónica, la soledad crónica nos mata a todos. Y no hablo de soledad de vivir con alguien o vivir solo. Uno puede vivir solo y tener una red social. Y uno puede vivir acompañado y no tener una red social. Lo importante es tener una red social. La soledad crónica nos mata. Otro aspecto es aprender cosas nuevas. Esto no solo en la adolescencia, sino a lo largo de la vida. A mí me preguntan muchas veces, Facundo, ¿el cerebro puede aprender hasta el último día? Y yo le respondo, no solo que puede aprender, sino que debe aprender. Los adolescentes deben saber que la educación protege al cerebro. Si hay un mensaje que quiero dejar hoy es que la educación protege al cerebro, protege al órgano más complejo del universo, a la riqueza de los países. Así que no importa que estudien, háganlo con pasión, busquen algo que les genere pasión, porque otra cosa que hace bien al cerebro es encontrar una pasión, algo que nos guste mucho. Cuando tenemos un propósito que nos excede, los seres humanos solemos ser plenos, solemos ser más felices. Así que no importa qué, pero busquen su pasión. Por otra parte, además de la vida social, además del ejercicio físico, además de aprender cosas nuevas, además de generar o encontrar una pasión, es muy importante la dieta. Como dijo Benedicto, la dieta en todas las edades. Benedicto decía que lo que hace bien al corazón hace bien al cerebro. Bueno, una dieta rica en vegetales, no fast food, no comida chatarra, es muy importante. También hábitos, no es bueno el alcohol, no son buenas las drogas, y justamente creo que los adolescentes tienen que saber que acá tienen algo único, que son millonarios. Cada uno de los adolescentes que nos escucha tiene que saber que son millonarios porque tienen neuronas y conexiones neuronales que son más grandes que las estrellas en la galaxia. Así que hay que cuidar mucho el cerebro. El mensaje que también que queremos dar con Benedicto es que acá tienen un tesoro, somos todos millonarios. Acá adentro somos todos millonarios y depende de nosotros cuidarlo, al órgano más complejo y preciado del universo. Totalmente. No, solamente un poco en la misma línea, ¿no? Por supuesto, yo creo que para el mensaje para los jóvenes es claro, ¿no? Y yo quisiera otra vez algo de lo que tú decías, Nerea, al principio, ¿no? Es decir, que estamos hablando, aunque esto puede parecer equivocadamente una charla de padres o charla que nos estamos contando ahí pero detrás de todos estos, de todas estas afirmaciones, de todas estas reflexiones, de todas estas visiones, hay neurociencia. Esto no es algo que decimos porque nos hemos juntado y tenemos una filosofía de vida, sino que detrás de cada una de estas afirmaciones que dice de una manera magistral Facundo, detrás de esto hay una evidencia, hay una ciencia que demuestra esto que estamos diciendo, cómo el ejercicio, cómo las relaciones sociales, cómo la interacción, cómo el contacto físico, cómo la lectura. La lectura es uno de los elementos que más ha protegido de depresión y de suicidio en los jóvenes en los estudios epidemiológicos, y cómo eso realmente está activando y haciendo que el cerebro funcione bien, y eso se ve en el rendimiento de las personas. Y hay otro lado importante, que es el lado digamos, el cliché, la parte, lo que no debemos hacer. Hay actividades, hay conductas, hay hábitos que lo que hacen es tener un efecto negativo sobre el cerebro. Entonces, claro, y este mensaje que llega desde la ciencia a los jóvenes, no es un mensaje moralista, ¿no? No es un mensaje de lo que está bien y está mal. Ahí no entra el científico. El científico viene a contar cómo si durante esas etapas de desarrollo donde el cerebro es un órgano muy
muy, muy vulnerable a esos cambios externos. Hay grandes situaciones de estrés durante ese desarrollo. Si hay grandes situaciones de estrés, si hay gran o algún consumo de sustancias tóxicas que podemos estar consumiendo, todos esos factores externos de manera negativa también están actuando sobre nuestro cerebro. Es decir, que yo creo que hay que tener una visión de potenciar los factores positivos, como bien dice, y luego ser conscientes de que hay determinadas actividades que lo que están produciendo es una alteración en ese desarrollo que puede y que tiene demostrado una consecuencia a largo plazo acerca de la aparición de problemas de ruptura de ese bienestar o de realmente de enfermedades mentales. Entonces, esa joya que dice Facundo, ese tesoro que tenemos, nos gustaría el mensaje, que yo creo que es muy, muy unívoco ahora mismo, que seamos conscientes, es decir, no hay que vivir alarmados, pero sí que ser conscientes de que igual que cuidamos la piel, igual que cuidamos la musculatura, igual que cuidamos el peso muchas veces, cuidemos el cerebro, sepamos del cerebro y cuidemos el cerebro.